y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia, Dios se les bendiga mucho, espero que se encuentren muy bien. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad, en este tiempo de meditaciones teoterápicas. Bueno, un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios a través de esta meditación. Yo hoy quiero compartirles esta meditación que le he titulado Somos ovejas. En diferentes partes de la Biblia encontramos varios versículos donde Jesús nos compara con las ovejas, ¿sí? Y hoy quiero un poco profundizar eso, ¿sí? Que profundicemos en las características que tienen las ovejas y por qué el Señor entonces nos compara con cada una de ellas. Bueno, nosotros sabemos que el Señor es nuestro pastor, el buen pastor, como dice el Salmo 23, Él es nuestro buen pastor y nada nos va a faltar. Creo que no hay duda de que realmente el pastor por excelencia es Cristo Jesús. Y realmente el Señor quiere pastorear nuestras vidas y con su pastoreo bendecir nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos dejamos pastorear? Y eso ya es algo que nos corresponde a nosotros como ovejas, aceptar el pastoreo del Señor. Y averiguaba ciertas características que tienen las ovejas, ¿sí? Y quiero nombrar 3 características que tienen las ovejas, que son las características más importantes, por decirlo así, que más se destacan en las ovejas y que también estas características tendríamos que tener nosotros porque somos ovejas del Señor, ¿sí? De nuestro amado Señor Jesús. Así que voy a empezar con la primera característica que tiene una oveja. La oveja fue creada para depender de su pastor, ¿sí? En lo que estuve averiguando, dice que la oveja es un animal que no tiene defensa. Dios creó a todos los animales y a todos los que creó, pues se les dio la capacidad de defenderse, ¿sí? Pero del único animal que pues no tiene esta capacidad, ¿sí? De animales terreno, ¿sí? Que no poseen defensa, que no tienen la capacidad de defenderse, no fueron creados con esa defensa, es precisamente la oveja. La oveja es un animal muy vulnerable, ¿sí? Es un animal que no tiene defensa, que no sabe cómo luchar, que no sabe cómo defenderse, que no sabe cómo pelear, ¿sí? Por eso se dice que es un animal muy vulnerable, muy frágil, ¿sí? Y que obviamente pues es una presa fácil para los grandes depredadores, ¿bien? Esto es una característica de las ovejas. Y es también una característica de nosotros, por algo el Señor nos compara como ovejas, porque nosotros como ovejas también somos vulnerables y también no podemos defendernos, ¿sí? ¿Cuántos ataques nosotros tenemos? ¿Cuántos enemigos? Y sabemos bien que nosotros no somos capaces de defendernos en nuestras fuerzas, que necesitamos del Señor. Entonces, una característica que nosotros como ovejas tenemos que tener es la dependencia de nuestro pastor. Fuimos creados para depender de nuestro pastor, así como las ovejas, hablando del animal, sí, es dependiente de su pastor. Nosotros también tenemos esta característica, tendríamos que tener esta característica de oveja, que tenemos que ser dependiente de nuestro pastor. Dependiente total, ¿sí? Porque nosotros no podemos defendernos, nosotros necesitamos de nuestro pastor para que nos defienda, para que nos ayude, para que le haga frente a nuestros enemigos, para que el Señor nos ayude en nuestras luchas. Necesitamos de ese pastor que va a pelear la buena batalla por cada uno de nosotros, que nos va a defender.
Y en Juan capítulo 10, versículo 11, precisamente habla de ese buen pastor que da su vida por las ovejas, ¿sí? Dice, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Él da su vida. Él es capaz de defendernos, de luchar contra los enemigos que podamos tener, de defendernos, de darnos victoria ante las luchas que estemos viviendo, que estemos pasando, ¿sí? Ese es el rol que cumple Él como nuestro pastor, pero nuestro rol como ovejas es realmente depender de Él, ¿sí? La oveja necesita de su pastor para defenderse, necesita de su pastor también para alimentarse, ¿sí? La oveja pues por sí sola no puede alimentarse, porque si por sí sola trata de alimentarse, pues no va a pastar los mejores pastos. Quizás va a ir atrás de pastos que no son buenos y que no le van a hacer bien, ¿sí? Entonces depende la oveja de su pastor para alimentarse, para defenderse de los animales del campo, ¿no? De las fieras que quieren comérselas, ¿sí? E igual pasa con nosotros, familia. Nosotros como ovejas debemos ser totalmente dependientes de nuestro pastor. Él es depender de Él para defendernos, para alimentarnos, ¿sí? Él es realmente el que tiene los mejores pastos para nosotros, ¿sí? Eso también lo dice el Salmo 23, delicados pastos. Él va a darnos esos delicados pastos, esos pastos frescos. Lo mejor que necesitamos viene de nuestro pastor, de la mano de nuestro pastor, ¿sí? Entonces hemos sido creadas para ser ovejas que dependan de su pastor. Nuestra confianza, nuestra dependencia, todo nosotros, todo lo que somos nosotros tiene que depender de Dios, ¿sí? Porque nuestro pastor es el único, ¿sí?, que puede cuidar de nuestra vida. Por eso dice, Él es nuestro buen pastor, el que puede cuidar de nuestra vida de una manera que no lo va a hacer otra persona, ¿sí? No vamos a estar en mejores manos que en las manos de nuestro pastor. Pero nosotros tenemos que depender, es decir, dejarnos pastorear, ¿sí? Dejarnos alimentar por Él, dejarnos defender por Él, dejar que Él entonces luche nuestras batallas, ¿no? Nos ayude en esas luchas. Bien, dependencia total de nuestro pastor. Bien, y otra característica que tienen las ovejas es que las ovejas desarrollan el oído, ¿sí? Pues nosotros sabemos que las ovejas son cortas de vista. Entonces, la oveja fue un animal que fue creado para oír a su pastor y seguirlo, ¿sí? Porque es lo que más desarrolla, ¿sí? El sentido que más desarrolla la oveja es el oído. La oveja escucha al pastor, se deja guiar por el pastor para ir a pastar, para comer esos pastos, para estar cerca del rebaño, sigue la voz del pastor, ¿sí? El pastor la dirige, la guía. Lo mismo pasa nosotros. Otra característica que tenemos que tener como ovejas es el oír la voz de nuestro pastor y seguirle, ¿sí? Para eso también hemos sido diseñados nosotros, para oír la voz de nuestro pastor y seguirlo. Y en Juan, sí, también está en Juan capítulo 10, versículo 27, dice lo siguiente: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Bien, nosotros tenemos entonces como ovejas que escuchar la voz de nuestro pastor, escucharlo. Y Dios siempre nos habla. Nuestro gran pastor siempre va a estar hablándonos, va a estar siempre guiándonos, dándonos esa palabra que necesitamos, esa dirección que necesitamos, esa guía que necesitamos. Lo importante es que nosotros estemos atentos, con el oído abierto a escuchar a nuestro pastor, que es el que tiene lo mejor para nosotros.
no escuchar otras voces, porque nosotros quizás podemos tener el oído abierto, pero para escuchar muchas otras cosas, a muchas otras personas, ¿sí? Y no realmente a nuestro pastor. Nuestro oído tiene que estar bien abierto para escuchar la voz de nuestro pastor. Y cuando nuestro pastor nos hable, entonces dice conocer la voz y seguirlo. Y acá hay algo muy importante, que para que yo siga a alguien, ¿sí? No solamente es que yo lo escuche, sino que lo conozca. Porque cuando yo conozco, quiere decir entonces que yo tengo intimidad, ¿sí? Que yo tengo relación y que yo tengo confianza con esa persona, por eso le sigo, ¿sí? Y esto me hace recordar, bueno, a los niños, ¿no? Como los niños al escuchar la voz de su padre, ¿sí? Pues ellos lo que le dice papá, o le promete papá, o le quiere dar papá, es como que ellos sí, o sea, le creen, ¿sí? Creen al papá, le siguen, ¿sí? Porque tienen esa confianza y la voz del papá, la voz de la mamá es todo, ¿sí? Con esa voz crecieron y es la voz que más reconocen y es la voz que más van a escuchar y van a seguir, ¿sí? Y nosotros reconocemos la voz de nuestro pastor. Cuando nuestro pastor, nuestro buen pastor nos habla, realmente reconocemos la voz y le escuchamos y le seguimos, ¿sí? ¿Estamos haciendo eso? Bueno, vamos a pensar y a reflexionar cada uno, ¿no? Dios siempre está hablando, nuestro pastor está hablando en todo momento y en todo tiempo y siempre tiene palabra para nuestra vida, ¿sí? Tiene dirección, pero ¿cuánto de nosotros estamos escuchando? No solo escuchando, porque acá dice, oyen mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Entonces, el Señor quiere que nosotros como ovejas no solamente escuchemos la voz, prestemos atención a escuchar su voz, sino que le sigamos, seamos obedientes, hagamos, porque muchas veces nos falta esto, el hacer, el obedecer. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, háblame, guíame, muéstrame el camino, háblame? Y el Señor habla, pero el tema es que nosotros escuchamos y no le seguimos y no le obedecemos, ¿sí? Entonces, como ovejas tenemos que oír y obedecer, seguirle, seguir esa dirección, seguir ese consejo, seguir esa palabra, ponerla en acción, la palabra de Dios, ¿sí? Y otra característica, ya para terminar, otra característica que tiene la oveja es que todo el tiempo la oveja produce lana, ¿sí? Desde que nace, la oveja produce lana, ¿sí? Y cuanto más asquilada es, más lana produce. La oveja nunca deja de producir lana, ¿sí? Es algo natural en la oveja, ¿sí? Y esta característica me pareció tan maravillosa que cuando la traía a nuestra vida, ¿no? Que nosotros como ovejas del Señor, qué importante esto, ¿no? Nosotros hemos sido creadas para dar fruto. Eso es algo que tiene que ser natural en nosotros, porque es algo que el Señor así lo diseñó para nosotros, que nosotros como hijos de Dios, como ovejas del Señor, nosotros demos fruto. La oveja, el animalito, nunca deja de dar lana, ¿sí? Nunca deja de dar lana. Y eso es muy natural en la oveja. Pues no tienen que obligarle a la oveja para dar lana, no, sino que es natural de la oveja dar lana. Y más la esquila, ¿no? O sea, más le quitan la lana, más lana da y mejor lana, ¿sí? Entonces, esto también es lo que Dios también nos dice en su palabra, recordando la palabra de Dios, Juan 15, ¿no? Versículo 2, que pues Él limpiará para que llevemos fruto y fruto abundante, ¿sí? Y nosotros hemos sido creados y como hijos de Dios para dar fruto. Y esto tiene que ser natural, familia, en nosotros. Es decir, que nadie nos tiene que exigir, nadie nos tiene que imponer,
Nadie nos tiene que obligar, no es una obligación dar fruto. Tiene que ser algo natural de hijos de Dios que nosotros demos fruto, ¿sí? Porque es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Y también el Señor nos tiene que podar, nos tiene que limpiar, como lo dice en Juan 15, ¿verdad? Para llevar fruto y fruto más abundante, ¿sí? Entonces, como oveja, familia, pues el Señor quiere que nosotros seamos esas ovejas que den fruto y fruto abundante, ¿sí? Que podamos producir como la oveja, animalito, la lana, todo el tiempo, que nosotros podamos producir ese fruto todo el tiempo y un buen fruto y fruto abundante, ¿sí? No necesitamos que nuestro líder, que nuestro pastor nos esté diciendo, nos esté llamando la atención. No, esto tiene que ser natural, natural de sentirnos hijos de Dios, de sentirnos ovejas del Señor, de saber que nosotros tenemos que dar fruto, ¿sí? Y cuando hablamos de fruto, pues, ¿qué fruto? Fruto de testificar del Señor. Nuestra vida tiene que testificar del Señor. Ese fruto de servirle a Dios, de hacer las cosas para el Señor, de llevar su mensaje, de evangelizar, de hablar, de llevar la palabra de Dios. Ese es el fruto. Para eso somos hijos de Dios, somos ovejas del Señor, ¿sí? Y eso tiene que ser natural, tiene que nacer de un corazón agradecido de todo lo que nosotros recibimos del Señor, de todo lo que podemos vivir con Dios, de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso tiene que ser natural, el que nosotros demos fruto, ¿sí? Entonces, bueno, quería compartirles esto, ¿no? Y que el Señor nos lleva a meditar en estas características. ¿Cuántas de estas características, que son 3, ¿no? Estamos nosotros teniendo como ovejas del Señor? Somos esas ovejas que dependen totalmente del Señor. Somos esas ovejas que están escuchando la voz de su pastor y están siguiendo a su pastor. Y somos esas ovejas que estamos dando fruto todo el tiempo. Bueno, eso vamos a respondernos con el Señor, y todo esto es para que meditemos y también le pidamos al Señor que nos ayude, ¿no? A través de su Santo Espíritu realmente a ser las ovejas que Él quiere que seamos, porque pues ya tenemos el mejor pastor. Lo que nos queda a nosotros es ser esas ovejas que el Señor quiere que seamos. Bueno, familia, les invito a orar, sí, y a darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por hacernos recordar una vez más, Señor, a través de estos versículos, que tú eres nuestro buen pastor, el mejor pastor, el pastor por excelencia. Pero también, Señor, llevarnos a reflexionar cuántos de nosotros somos realmente esas ovejas que tú quieres que seamos. Estamos siendo esas ovejas de tu rebaño, esas ovejas que dependen de su pastor totalmente, esas ovejas que escuchan la voz de su pastor y le siguen. Si somos esas ovejas, Señor, que estamos produciendo ese fruto todo el tiempo, porque tú nos has creado para eso, Señor. Por eso, Señor, enséñanos a ser las ovejas que tú quieres que seamos, y llévanos a través de tu Santo Espíritu a formar estas características, Señor, de las ovejas, de esas ovejas que, Señor, se dejan pastorear, de esas ovejas que dependen de su pastor, que son obedientes, que escuchan la voz de su pastor y que dan fruto y fruto abundante. Que así sea, que esas características estén en nosotros como hijos de Dios y como ovejas de tu rebaño, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Alabamos y bendecimos tu nombre. En tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Amén, amén. Bueno, familia, Dios les bendiga mucho. Un gusto de poder compartir esta meditación con ustedes. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos.
te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.